todo este enredo. Saludo a Nadia Ablel, que es la presidenta de la Comisión Séptima del Congreso de la República del Senado, pero también es presidenta del Partido Conservador. Senadora, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue. Un saludo muy especial para ti, Silvia, para Lucas y para todos los oyentes de Recap Blue. Senadora, arranco preguntándole, ¿hay un bloqueo institucional, como denunció hace algunos minutos en la locución presidencial el presidente Gustavo Petro, por parte del Congreso y por parte específicamente de quienes, como usted, integra en la Comisión Séptima? Mira, esto no es un bloqueo institucional. Las decisiones de la Comisión Séptima se caracterizan porque son el resultado de ejercicios muy serios, muy técnicos, muy responsables de cara a la ciudadanía. En el caso particular de la reforma laboral se hicieron varias audiencias en diferentes regiones del país. Los partidos, uno de los partidos que incluso integró y respaldó esta ponencia de archivo, hizo encuestas en diferentes regiones. Se hicieron mesas técnicas en las cuales también se citaron ministros del gobierno nacional. Por lo tanto, esta no es una decisión caprichosa, esta es una decisión responsable con el país, una decisión técnica y no una decisión política. Presidenta Ablel, senadora Ablel, muy buenas noches, le saluda Andrés Carmona. Senadora, el ministro del Interior, Armando Benetti, acaba de decir que prácticamente las firmas se consiguieron a la carrera y que lo radicaron de espaldas al país, prácticamente a escondidas. ¿Usted qué le responde al ministro del Interior? Mira, este proyecto de reforma laboral está en la Comisión Séptima desde diciembre del año pasado y se han hecho ejercicios, audiencias públicas donde ha participado tanto el gobierno nacional, los senadores que hacen parte de la bancada de gobierno, como los senadores independientes y los senadores de la oposición. Pero sobre todo en estas audiencias públicas que se hicieron en diferentes regiones del país, se le dio apertura a los diferentes sectores de la economía, a los trabajadores, a los informales, a los empleados, a todos. Por lo tanto, no compartimos esa posición del ministro. Al contrario, fue un mal mensaje para el país y para los colombianos que desde el gobierno nacional, el 16 de diciembre, se radicara una ponencia positiva del proyecto de reforma laboral, cuando ni siquiera se había hecho ese ejercicio de escucha, de apertura a los diferentes sectores y sobre todo para dar pie a esa concertación o conciliación de la que ellos tanto hablan. Sí, a propósito del ministro del Interior, Armando Benedetti, decía más temprano, yo quisiera ver en Senado quién se va a atrever a negarle al pueblo que se exprese sobre cierta ley. Y le pregunto esto, senadora, porque el presidente Gustavo Petro decidió convocar a una consulta popular que primero tiene que pasar justamente por el Congreso de la República, por el Senado. ¿Usted cree hoy que hay ambiente con todo lo que está pasando, con los insultos del presidente Gustavo Petro al presidente del Senado, Efraín Cepeda, con esa ruptura que el propio presidente de Petro hablaba hoy entre el Congreso y el gobierno por el hundimiento virtual de la reforma laboral? ¿Usted cree que habría hoy posibilidad de pasar y de sacar adelante esa convocatoria a consulta popular que está anunciando el presidente? Mira, primero debo decir que no es muy injusto y no puede seguir pasando que las decisiones de los congresistas se traduzcan en amenazas, en descalificaciones o en llamados a la violencia por parte no solamente del Ejecutivo, sino a veces de otros colegas. En el momento en que el presidente de la República decida presentar esa solicitud, seguramente el Senado de la República le dará trámite como ordena la Constitución Nacional. Y ahí los senadores pues tendremos la oportunidad de evaluar esa justificación y de votar con total autonomía y libertad, como lo hemos hecho en esta decisión. Pero sobre todo pensando en el futuro de los colombianos y en el bienestar de nuestro país. Claro, ¿y cómo ve ese anuncio que hizo el presidente del Senado, Efraín Cepeda, de llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que él llama amenazas del presidente Gustavo Petro? Ustedes hoy, quienes integran esta comisión y quienes decidieron firmar esa ponencia que busca hundir la reforma, ¿se sienten seguros después de todos los mensajes que ha enviado el presidente? Mira, lastimosamente no, y por eso hoy en la plenaria del Senado, desde la mesa directiva, hicimos un llamado a la solidaridad por parte de los otros miembros del Congreso de la República.
El Congreso de la República, el Senado de la República, la Comisión Séptima del Senado, es una rama, hacemos parte de una rama del poder público independiente. Esta es una célula legislativa autónoma, no somos un apéndice, no somos notarios ni de la Cámara de Representantes ni del Ejecutivo. Y hoy, lastimosamente, nos hemos sentido amenazados, intimidados, y por eso desde la mesa directiva de la Comisión también le hemos solicitado al presidente del Congreso, a la policía, el acompañamiento en las discusiones que seguiremos dando en el marco del trámite y el procedimiento que está establecido en la ley quinta que debe darse para esta reforma. Senadora Blel, el presidente Gustavo Petro los calificó a ustedes de traidores en su cuenta de X, pero también desde el pacto histórico señala que ustedes son unos congresistas que no hablan por los intereses del pueblo, sino que hablan es por los intereses de unos empresarios o de unas clases privilegiadas, que ustedes son unos privilegiados que lo que no quieren es que se les restauren derechos laborales a los trabajadores. ¿Eso es cierto, senadora? Decisión es una decisión, como les dije, técnica. Y esta reforma, lastimosamente, y aquí no pueden seguir engañando al pueblo colombiano, esta reforma laboral no genera empleo. Así de sencillo, esta reforma no crea nuevos empleos tan necesarios hoy para los hogares colombianos. Esta reforma no combate la informalidad. Y aquí el gobierno es incoherente, está impulsando y sigue insistiendo en un proyecto, en la ley, en la reforma pensional, pero no estamos formalizando a los trabajadores colombianos. ¿De dónde van a salir esos recursos para las pensiones? Y por último, y muy importante, esta reforma no concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores, que es tan necesario, pero también con la productividad y la competitividad del tejido empresarial de nuestro país. El Banco de la República hizo un llamado que se perderían casi 500.000 empleos. Estos empleos son familias colombianas, son trabajadores colombianos, son niños, son hogares colombianos que dependen de este empleo. Entonces, por lo tanto, la comisión, los senadores que están acompañando este archivo, sí están pensando en los colombianos. Sí, senadora, el presidente Petro hace algunos minutos también puso lo siguiente en su cuenta de X. Lo que es posible decretar se decretará en los próximos días. ¿Hay artículos o hay algo dentro de esa reforma o reformas, porque no sabemos si es solo la laboral o también esto incluye la reforma a la salud, que pueda salir por decreto? ¿No se está saltando el presidente Gustavo Petro el conducto regular y la independencia de poderes al fin? Mira, es muy importante que los colombianos sepan que en Colombia todavía existe una democracia. Por eso es necesario que se respete la autonomía y la libertad de cada uno de los poderes públicos. Él como presidente tendrá algunas decisiones que podrá hacer por decreto, pero yo sí hago un llamado a la serenidad y al respeto de cada una de las ramas del poder público, tan necesarias para que Colombia pueda seguir siendo la democracia que hoy somos. Sí, ¿y cómo lee esa convocatoria de marchas también un poco para, pensaría uno, presionar al Congreso? Bueno, yo creo que los congresistas no podemos ceder ante presiones, ceder ante amenaza. Aquí está en juego, en este caso, el bienestar de muchos hogares colombianos, la estabilidad de muchas familias, el tejido empresarial. Las más afectadas con esta reforma son las pequeñas empresas, las pequeñas empresas de nuestro país. Empresarios pequeñitos que con tanto esfuerzo sacan adelante un negocio, que le aportan al tejido empresarial de este país. Así que no vamos a ceder ante las amenazas. Aquí está en juego el futuro de Colombia y estos 8 valientes senadores que integramos esta comisión, estamos ahí sobre todo de cara al país para dar esa discusión que merecen los colombianos. Estamos hablando a las 8 de la noche, 38 minutos, con Nadia Blel, es presidenta de la Comisión Séptima del Senado. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud que también tiene y entra por la Comisión Séptima, senadora? Bueno, la reforma a la salud todavía no nos ha llegado. La ley quinta establece un plazo de aproximadamente 15 días para que pase de una cámara a la otra. Estaríamos pensando que podría estar llegando para finales de marzo, principios de abril, una vez ya tengan el texto completo en la Cámara de Representantes. Pues lo esperaremos y como siempre, esta comisión se caracteriza por su trabajo técnico, juicioso, de mucha responsabilidad
y las puertas de la comisión estarán abiertas para todos los actores del sector salud, especialmente para los pacientes, especialmente para los usuarios del sistema. Y como lo hemos dicho siempre, si el gobierno nacional en verdad está interesado en garantizarle la salud de los colombianos, empieza desde hoy a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional, empieza a hacer acciones afirmativas en favor de la salud de cada uno de los colombianos. Muy bien, 8:39 p.m. Senadora Nadia Ablel, gracias por acompañarnos a esta hora en Recap Blue, hablando sobre no solamente las decisiones que tomaron ustedes allí en la Comisión Séptima, sino también las consecuencias de los anuncios que ha hecho el presidente Gustavo Petro en estas últimas horas. Feliz noche.